apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 8 de Economía y Finanzas para el grado 10º. Asignatura de Economía y Finanzas del área de Matemática, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. La unidad temática es agentes y sistemas económicos. Y el tema de la clase del día de hoy son los problemas económicos básicos. A ver, los problemas económicos básicos consisten en decidir cómo satisfacer las necesidades ilimitadas. ¿Recuerdan cuando vimos las necesidades? Okay. Por medio de unos recursos que son escasos. Y ustedes recuerdan cuando vimos recursos, los recursos escasos de nuestro entorno, de nuestro mundo, de nuestro planeta, todo lo como ustedes quieran tomarlo en la parte de lo que son los recursos que nosotros tomamos para poder sobrevivir y para poder trabajar con las empresas. Todo eso pertenece a los problemas económicos básicos. El problema se subdivide en otros tres más concretos. Por ejemplo, ¿qué bienes producir? ¿Cómo los vamos a producir? ¿Y para quién los vamos a producir? Esas son las tres preguntitas que debemos tener en cuenta en la parte de economía y finanzas. Es decir, cada sociedad organiza su economía de la manera que considere oportuna para enfrentarse a este problema económico. ¿Sí? Entonces, el sistema económico de una sociedad es el conjunto de principios y normas con los que se organizan una sociedad y trata de resolver los tres problemas económicos básicos. Es decir, la manera en la que responde a las tres preguntas arriba mencionadas. ¿Cuáles fueron las tres preguntas que mencionamos? Primera, ¿qué bienes producir? Segunda, ¿cómo los vamos a producir? Y tercera, ¿para quién los vamos a producir? De cada uno de ustedes, ahora que ya empiecen a trabajar y empiecen a tener conocimientos más profundos, cuando empiecen, por ejemplo, tienen una empresa en mente, o sea, eso se le llama un emprendedor, tiene algo que quiere hacer. Entonces, por ejemplo, ¿qué bienes puedo producir? ¿O qué bienes producir? Es lo que quiere decir, ¿qué voy a producir realmente? ¿Recuerdan cuando yo les puse en una clase anterior que vamos a hacer una fábrica de velas, verdad? Una fábrica de velas, pero no velas normales, velas que sean de dibujitos, de caricaturas, de cuestiones, vainas bien creativas. Entonces, esos bienes son los que vamos a producir. O sea, las velas creativas son velas que les guste a la gente, que apenas las vean, diga, uy, qué bonito, me lo voy a llevar. ¿Sí me entienden? Entonces, ahí la otra pregunta tenemos, ¿cómo los vamos a producir? Aquí es donde está el detalle. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre los recursos que debemos tener para organizarnos, para crear empresas, para tener el personal preciso, para poder producir esas velas creativas? Para eso necesito un capital físico, ¿sí o no? Recurso humano, personas que trabajen verdaderamente para ese tipo de misión. ¿Y cómo los vamos a producir? Las máquinas que debemos tener para que puedan hacer esa creatividad en esas velas. Y la otra es para quién los vamos a producir. Pues lógicamente tenemos que saber a quién va dedicado todo ese producto que nosotros estamos tratando de entrar al mercado. ¿Sí? ¿Para quiénes son realmente? Hay algunos, por ejemplo, podríamos decir, pero para reuniones sociales, velas especiales para reuniones
sociales, velas especiales para las novedades o para los velorios, cuestiones especiales realmente, o sea, ¿para quién realmente va ese tipo de producto que nos estamos haciendo? Como también puede existir como para un velorio o para un sepelio, como dice uno por acá, o como también pueden existir para unas fiestas. Por lo tanto, tenemos que pensar en eso, para quién los vamos a producir. Sí, como también puede ser para adornos en la casa. ¿Ya? Entonces, todo eso abarca las tres preguntitas estas, que para nosotros serían los problemas económicos básicos en los cuales tenemos que profundizar en nuestra empresa para poder llevarla a cabo y que la sociedad la pueda aceptar como tal. ¿Sí me entiende? Esa sería una de las mejores formas teniendo en cuenta estas tres preguntitas. Entonces, cuando hablamos, ¿qué producir? O sea, depende de los recursos con los que cuenta la sociedad. Y segundo, las necesidades de los ciudadanos. Así como pasó hoy en día, ¿sí me entiende? El virus generó un caos a nivel mundial, ¿sí o qué? Por lo tanto, fue una necesidad de cada uno de los seres vivos que estamos en este planeta. Cada uno necesitamos una vacuna para poder eliminar ese virus, para poder protegernos de ese virus que está matando a tanta gente. Entonces, ¿qué producir? O sea, hay que buscar la necesidad en Colombia también, en todo. Aquí en Colombia nos pasó con toda la gente. ¿Qué debemos? Colombia desafortunadamente no tenía las herramientas para producir esa vacuna, pero gracias a Dios y gracias a esa gente en otros países lograron conseguir la vacuna. Se demoraron, pero bueno, tenía que pasar algo así para poderla crear. ¿Por qué? Porque el virus COVID-19 existe en una denominación pequeña, en una denominación todavía inofensiva, más no existía en una forma agresiva como la que está pasando hoy en día, que está matando a la gente. Entonces, en base a esos recursos con los que cuenta la sociedad, se puede producir la vacuna, ¿verdad? Perfecto. ¿Por qué? Porque fue una necesidad de todos los ciudadanos, de todo el ser humano, de todos los habitantes de este planeta. Ahora viene la parte, ¿cómo vamos a producir eso? Aquí tenemos una parte que vamos a producir, por ejemplo, elegir los métodos de producción, que era lo que les estaba diciendo. ¿Qué tipos de materiales voy a utilizar? Más o menos la calidad de los materiales. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? En este caso, por ejemplo, para hacer esa mesa estamos utilizando unas maderas especiales. Y miren que ahí está un señor haciendo algo. Entonces necesitamos también de un recurso humano, como les había dicho. Siguiendo con la parte de la vacuna, necesitamos un laboratorio, necesitamos las materias primas, necesitamos para crear el químico que genere la vacuna. Luego de eso, el sistema de producción. El sistema de producción debe ser masivo. ¿Por qué? Porque son miles y miles de personas, o mejor dicho, millones de personas que estamos sufriendo ese problema hoy en día y que necesitamos de estar vacunados lo más pronto posible, ya que existen esas vacunas gracias a esas empresas. Entonces, teniendo en cuenta esos métodos de producción, pues así se va a dar de acuerdo a los tipos de materiales que se tomen, sean más o menos la calidad, debe tener calidad para poder producir todo eso. Luego de eso, la pregunta final, que es ¿para quién? A ver, la vacuna la sabemos para quién es, para nosotros, para los humanos, para la persona que se puede infectar, para la persona que sea vulnerable hacia ese virus. Mientras que, por ejemplo, en la parte de las otras empresas, a ver, se reparten los bienes de manera igualitaria entre todos los ciudadanos. Lógicamente, así se está haciendo la distribución de las vacunas. Por eso es que el gobierno dice que eso es gratis, eso no se puede vender. ¿Por qué? Porque eso es una necesidad. Ya, eso es una necesidad del ser humano. Bueno,
en función de sus necesidades, como ya se los había dicho. Eso es una necesidad, por lo tanto, la función es netamente, de la parte de la vacuna, netamente debe ser gratuita para todo ser humano. A nadie se le puede negar una cuestión de esa, porque estaríamos siendo egoístas. Entonces, cuando nosotros creamos las empresas, entonces tenemos que saber para quién es ese producto, para quién, que todo el mundo lo acepte igual, para que todos estén contentos con esa producción. También existe la otra pregunta, o solo para quien pueda pagarlo. También deben ser accesibles, por ejemplo, cuando creamos las empresas y nosotros tenemos productos para vender, deben ser accesibles para que el ser humano pueda, o el cliente pueda conseguirlos con facilidad y puedan obtener ese producto que nosotros estamos tratando de entregar al mercado. Otra preguntita que surge ¿para quién? ¿Se ayudará a todos los ciudadanos a que tengan un consumo mínimo? Esa es la idea. Esa es una de las ideas de todas las empresas cuando tenemos esta partecita. ¿Para quién va a ser? Ese producto lo puede accesar tanto el estrato 1 como el estrato 20. ¿Ya? ¿Ya me entienden? Y así. Lógicamente, en cada país y en cada ciudad y en cada población y en cada vereda habrán ricos y pobres. Todas partes hay eso. Esa es la forma de la nivelación para el ser humano. Así nos nivelamos en las sociedades. Tienen que haber ricos y tienen que haber pobres para que todo se pueda hacer. Hablemos de los recursos escasos, necesidades ilimitadas. Todo eso nos lleva a un problema económico, ¿sí o no? Básico, que no podemos satisfacer todas las necesidades. De aquí surgen otros tres problemas que fueron los que dijimos: qué producir, cómo producir, para quién producir. Cuando hablamos de qué producir, se refiere a los recursos del país o preferencias de los ciudadanos. Y cuando hablamos cómo producir, es con qué máquinas o trabajadores, empresas privadas o públicas, con qué materiales. Lo ecológico, también tenemos que pensar en lo ecológico, recuerden. ¿Y para quién producir? Pues según las necesidades y que sea de equidad, o sea, lo mismo para todos. ¿Sí? Que no exista discriminación por ninguna parte, que no exista discriminación por parte de la empresa ni nada de eso. Todas esas cosas las debemos tener pendientes, muchachos, para que ustedes puedan resolver los tres problemas básicos de la economía en base a sus necesidades.